Hola, sed nuevamente bienvenido en el video de esta serie de videos de operaciones con funciones. En este video te voy a explicar cómo calcular la inversa de una función. Y pues la función inversa o la operación inversa se define como lo vemos ya en la pizarra. Dice que para una función f con pares ordenados x, y, existe una función inversa que se escribe f-1 que corresponden pares ordenados yx. Entonces, x es igual a la inversa de y si y solo si y es igual a f de x. Pero bueno, ¿qué es todo esto? Que si tenemos una función f con pares ordenados x, y, encontramos una función inversa que cumpla con la relación yx, es decir, que tenga los pares ordenados a la inversa de la función normal. ¿Verdad? Esos pares ordenados pues se entienden como el dominio y el rango. Es decir, el dominio de f pasa a ser el rango de la inversa y el rango de y pasa a ser el dominio de la inversa. Y para esto pues hay que seguir unos pasos. Este sí es como una recetita de cocina que nosotros vamos a seguir. Va el primer ejemplo. Muy bien, indicaciones: determinar la inversa si f de x es igual a 4x menos 3. Y para empezar, pues lo primero que vamos a hacer, que les digo que es como una recetita de cocina, lo primero que vamos a hacer va a ser, en lugar de tener f de x, pues vamos a escribir lo que es la función, pero igualada a y, es decir, y igual a 4x menos 3. Ese es el primer paso. Cambiar f de x por y, f de x por y. El siguiente paso es despejar a x de esta ecuación. Y para despejar a x, pues lo primero que nos está estorbando es este menos 3. Por lo tanto, pues lo vamos a pasar del otro lado y nos queda entonces y más 3 igual a 4x. Después, para terminar por despejar x, pues tenemos que quitar ese 4 que está ahí, que está multiplicando a la x. Este 4, por lo tanto, va a quedar del otro lado de la igualdad, dividiendo. Así tenemos y más 3 entre 4 igual a x. Ya despejamos a x. X es igual a y más 3 cuartos. Después de hacer eso, pues vamos a decir, vamos a cambiar vamos a cambiar a x, esta x la vamos a reescribir y en lugar de x pues vamos a escribir f inversa de y igual a lo que está aquí. Sale esto, no se cambia, solamente le vamos a cambiar el nombre a esta x y la vamos a considerar como f inversa de y, como está aquí. ¿Sí? Se fijan que es parte de la definición. Entonces f inversa de y pues va a ser igual a y más 3 entre 4. Finalmente pues solamente hacemos un cambio de variable, una sustitución de variables. La y la vamos a cambiar por la x y nos va a quedar f inversa de x igual a x más 3 entre 4. Esta de aquí es la que consideramos la inversa, pero tenemos que comprobar que efectivamente esa es la inversa. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues para comprobarlo vamos a devolvernos a la operación composición. ¿Se acuerdan? En el primer video yo les escribí en la lámina que para la inversa tenía que cumplirse que la f compuesta de la inversa nos diera como resultado una x y que la inversa compuesta con la función nos diera como resultado también una x. Entonces eso es lo que vamos a hacer para comprobarlo. Por lo tanto, vamos a hacer primero esta compuesta, ¿sí? F compuesta de f inversa. Como te dije, yo te sugiero que utilices diferentes colores para que no te vayas a revolver. Entonces, f compuesta de f inversa. Esta f es la principal, entonces en ella es en la que vamos a sustituir. Y la x se va a cambiar
por x más 3 entre 4, porque esa es la supuesta inversa, ¿verdad? Entonces tenemos igual a, y vamos a seguir la f, porque es la que aparece aquí, ¿sale? Dice que es 4 por x, entonces 4 por, pero en lugar de x vamos a escribir lo que es la inversa. X más 3 entre 4. Cerramos, ya tenemos aquí 4x y luego dice que le restemos 3. Entonces menos 3. Y vamos a hacer esos cálculos. Primero, pues si se fijan, tenemos un 4 multiplicando y un 4 dividiendo. Por lo tanto, estos 4 se dividen o se cancelan y solamente nos resulta x más 3 y luego menos 3. De aquí, x más 3 menos 3, pues entonces el 3 se va con el 3 y solamente nos quedó x. Por lo tanto, se acaba de cumplir la primera compuesta. Esa ya se cumplió. Vamos ahora a ver si se cumple la segunda. Para la segunda voy a utilizar otros colores. Ahora vamos a sustituir o hacer la compuesta de la inversa con la función. Ahora la principal es la que está afuera, ahora la principal es la inversa, ¿sale? Y en la inversa pues vamos a sustituir lo que vale f de x. Empezamos pues con la inversa y dice que primero aparece una x, por lo tanto esta x se va a cambiar por el valor de f de x. Entonces nos queda 4x menos 3, ¿sí? Aquí ya escribí pues lo que es x, 4x menos 3, y luego dice, súmale 3, entonces, más 3, y luego dividido entre 4. Vemos las operaciones que hay por hacer. Si se fijan, aquí está menos 3 más 3, entonces eso da 0. Y nos queda ya solamente 4x entre 4. Dividimos los 4 y eso nos da como resultado simplemente la x. Y con esto pues ya se cumplió la segunda compuesta. Por lo tanto, esta sí es la inversa de la función f. Otra forma de comprobarlo pues es haciendo tu tablita de valores. La tablita de valores de x, de y, en los dos casos. Sale tanto en la que tenemos como inversa como en la que tenemos con función. Lo vamos a hacer también para que veas que sí queda lo que decíamos al principio, que se cambian los pares ordenados. Es decir, se invierte el orden. Muy bien, ya reescribí la función y su inversa. La función y su inversa y las dos tablitas. Hice un cambio aquí, ¿sí? Para establecer lo que decimos, que el dominio de esta función pues es el rango de la inversa y el rango de la función es el dominio de la inversa, ¿sale? Lo cambié para que nos quedara ya listo para hacer la sustitución. Muy bien, vamos ahora pues a empezar con la función primero. Menos 2 se sustituye por x, luego menos 1, luego 0 y hasta el 2. Entonces 4 por menos 2 son menos 8, menos 3 son menos 11. Ahora con menos 1, 4 por menos 1 son menos 4, menos 3 son menos 7. Ahora con 0, 4 por 0 son 0, menos 3 nos da menos 3. Con 1, 4 por 1 son 4, menos 3 nos da 1. Ahora en 2, 4 por 2 son 8, menos 3 son 5. Muy bien, pues volví a cambiar los valores de la tablita de valores usando ya los que tenemos aquí como el rango, porque estos van a ser los que sustituiremos en la función, ¿sale? No se puede empezar al revés.
Entonces tenemos que esperar a calcular los valores del rango de esta función para poder utilizarlos en el dominio de la inversa. Y así pues vamos a tener primero menos 11 más 3 nos da menos 8, dividido entre 4 pues nos va a dar menos 2. Luego, menos 7 más 3 nos da menos 4, dividido entre 4 pues nos da menos 1. Luego, con menos 3 más 3 nos da 0, entre 4 regresa 0 o devuelve 0. Ahora con el 1, 1 más 3 son 4, entre 4 nos da 1. Finalmente con el 5, 5 más 3 son 8, entre 4 nos da 2. Si observamos las dos tablitas, fíjense que se cumple lo que ya habíamos dicho. Los valores que están en el dominio son los valores que ahora aparecieron en el rango, ¿sí? Si no fuera la inversa, entonces así hubiésemos utilizado estos valores en el dominio, pues los valores del rango no coincidirían con estos valores, ¿vale? Pero como sí coincide, pues entonces esta es otra forma de comprobar que esta función sí es la inversa de esta. En otro videito te voy a dejar otro ejemplo de cómo calcular la inversa y cómo comprobarla.